Pero antes que nada, como ya habíamos estado ahorita platicando, quisiera darle la bienvenida a todas las personas que van a escuchar también esta enseñanza. Gracias por estarse conectando. Les pedimos que la escuchen completa para que puedan tener toda la temática y puedan también obviamente escuchar todo el consejo que Dios nos ha dado este día y aprender juntos, porque lo importante es que podamos aprender juntos. Gracias nuevamente por su tiempo, por la dedicación que están teniendo a estos estudios y gracias por el aliento también. El título es Las puertas del nuevo hombre. Y si hablo del nuevo hombre, estamos hablando de ¿quién? Del creyente, ¿correcto? Y construyendo un nuevo corazón. Vamos siempre a estar siendo procesados en el taller del carpintero y obviamente ese corazón no lo van a poner de madera, ni no lo van a poner de piedra, nos van a poner un corazón de carne, pero un corazón espiritual, que va a estar sellado con el Espíritu Santo de Dios y gracias a eso, porque vamos a tener obviamente una forma específica de dirigirnos y motivarnos a estar en la presencia de Dios. Todos nosotros tendríamos que motivarnos a estar en la presencia de Dios, especialmente en estos meses difíciles en los que se celebra maldad. Tenemos que estar en la presencia de Dios, en la oración y decirle, Señor, tú puedes, porque tú sí puedes quitar toda esta maldad. Y Señor, tú sí puedes modificar corazones y sí puedes transformar el corazón de toda esta gente para que todos los que se puedan sean salvos, procedan al arrepentimiento y puedan también gozar de tu palabra. Yo le decía al otro día a una persona, es que nosotros no podemos hablar con gente en la oscuridad muchas veces porque las personas en la oscuridad no pueden escuchar la verdad de Dios. ¿Correcto? O sea, ellos no tienen gozo. ¿Y por qué no tienen el gozo? Porque su gozo es material. Su gozo es en este momento. Les gusta la tele, les gusta el teléfono, les gusta estar en las parties, les gusta cosas así, pero no pueden tener el gozo de la salvación. Y si no tienes el gozo de la salvación, es muy difícil que puedas escuchar la palabra de Dios. Muy difícil. Necesitamos estar de acuerdo que Dios nos da el gozo de la salvación y entonces estamos felices ¿ante qué? Ante todas las circunstancias. ¿De acuerdo? Por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar gozosos con sus leyes, alegres con sus leyes, alegres con sus mandamientos, alegres con sus direcciones y lo más importante, alegres de saber que un día vamos a encontrarlos en la presencia directa de nuestro Señor Jesucristo, cara a cara, viéndole. ¿Y saben qué? Yo creo que ese momento va a ser indescriptible para cada uno de los que esperamos en Dios. Así que vamos a la porción bíblica, vuelvo a repetir, las puertas del nuevo hombre. Isaías 22:22, y esto obviamente después se va a ver en una de las iglesias que va a ser exhortada, que lo vamos a ver después en Apocalipsis 3. Y vamos a leerlo ahorita en este momento, solamente en Isaías 22:22. Y dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La palabra de Dios nos habla de una cantidad grande de puertas físicas y espirituales que Dios puede abrir o que Dios puede cerrar. Hemos de recordar que si vemos una puerta, ¿qué es lo que nos está haciendo? Nos está cortando el paso para seguir adelante. Entonces, rápidamente la Biblia nos está enseñando simplemente con el concepto de decir puerta, de que tenemos que parar. En nuestra vida muchas veces tenemos que parar para ciertas cosas. Y cuando paramos es a veces para analizar en dónde estamos parados. Paramos para tomar la decisión a qué escuela voy a seguir. Tomamos la decisión de dónde vamos a ir a vivir. Si vamos a comprar una casa, a qué lugar queremos ir a vivir también. Si vamos a comprar un carro, ¿qué tipo de carro queremos comprar? Y eso obviamente es lo que nos está diciendo espiritualmente la palabra de Dios, que en cierto momento tenemos que parar para tomar decisiones. ¿De acuerdo? Las puertas físicas que nos habla generalmente la Biblia, podría decirse que son las puertas que estuvieron alrededor de la ciudad, especialmente en lo que se conoce como la ciudad de David o la ciudad de Jerusalén, pero todas las puertas siempre daban un acceso al tiempo de que usted pudiera penetrar al templo, entrar al templo. Por cualquiera de las puertas usted llegaría de alguna manera al templo. Es decir, este es un mensaje que no voy a profundizar por cada una de las puertas porque es muy difícil, porque cada puerta tiene un significado y tiene un sentido, pero lo importante es por cuál puerta entras, porque si entrabas por la puerta del muladar, estabas entrando por la puerta de la basura. Entonces tenías que tener cuidado, pero de todas maneras entrabas.
O sea, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que hay muchas entradas para poder llegar a Él. Y obviamente podemos decir que hay muchas entradas para poder llegar a Cristo. Cristo nos habla de diferentes maneras para que el Evangelio pueda llegar al corazón de todas las personas. Al paso del tiempo, estas puertas se fueron cerrando y fueron cambiando de nombres. Obviamente ya no fueron los nombres de Nehemías. Quiero que usted tome este mapita que ahora le pusimos y espero poderlo poner bien en la internet para que todos lo vean, para que usted entienda lo que es una puerta. Y esto es una puerta, la que usted está viendo aquí, es como un arco cerrado que se ve. Esa puerta es, básicamente se conocía en ese tiempo, se abría y no es que había totalmente el portón, ¿verdad? Pero si no vemos este mapita podemos confundirnos porque estas puertas fueron cerradas con material. Entonces, cuando se habla de que las puertas fueron cerradas, es que se pusieron piedras, ¿verdad? Entonces, usted aquí puede ver en el mapita todas las puertas de Nehemías, en el tiempo de Nehemías, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de poderlo poner en la internet, y vemos también las puertas del tiempo de Esdras. Y usted va a poder identificar un montón de puertitas ahí, entre las que podemos ver, por ejemplo, la puerta del pescado, del muladar, la puerta de Efraín, etcétera. Pero bueno, me llama la atención porque quiero compartir esto de una manera. Es una en particular que fue llamada la puerta dorada o la puerta de la misericordia, que para el tiempo de Nehemías y el tiempo de Esdras es conocido como la puerta oriental, que es esa que tienen ustedes ahorita en la foto. Como ustedes se dan cuenta, esta puerta fue clausurada en 1530. Y algunos dicen que fue clausurada ¿por qué? Porque ya se había dado el cumplimiento de la escritura. ¿Cuál escritura? Acompáñenme a Ezequiel 44, versículo 2. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Y note lo que está diciendo, porque Jehová Dios de Israel entró por ella y estará por lo tanto cerrada. Ok, en particularmente se considera que esta fue la puerta por la que pasó Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén y cuando se cumplió la profecía, cuando todo el mundo dijo Hosana al Rey de las alturas y bendito el que viene en el nombre del Señor. Correcto, entonces en este momento se considera que fue la entrada de Jehová a la ciudad por esta puerta. Entonces la mayoría de los críticos consideran que esta puerta fue cerrada porque Jesús ya pasó por ahí. Okay. En este caso, ahora lo conocen como la puerta de la misericordia, por ejemplo, ¿no? La puerta dorada, pero realmente en el tiempo de Nehemías sería la puerta oriental. Y esto obedece también a las profecías, porque del oriente tendría que venir el Mesías. Sin embargo, los árabes en 1530 la cancelaron. De hecho, los que la cancelaron fueron los turcos. Y esta puerta, como ustedes pueden ver en el gráfico, fue llenada de material, se reorganizó nuevamente las piedras y solamente quedó los portales de arriba, que da la figura como un tipo corazón, si ustedes lo pueden ver por ahí. Entonces esa puerta fue cerrada. La razón por la que los árabes la cerraron o los turcos la cerraron es porque ellos consideraban que si estaba cerrada no había oportunidad de que el Mesías regresara o que el Mesías viniera y entonces ellos fueran derrotados. Entonces esto ocurre hasta 1530 aproximadamente. Algunos dicen que es 1541 cuando fue cerrada. Obviamente estos datos pueden variar un poquito de décadas, pero lo interesante es que los judíos en la actualidad están esperando que esa puerta, o sea, ese material sea quitado, sea abierta esa puerta porque por ahí va a pasar el Mesías. O sea, Mashiach va a venir, va a derrocar esos ladrillos que pusieron, esas piedras que pusieron y va a entrar triunfalmente a la ciudad de Jerusalén. Y entonces ellos dicen que en ese momento se cumplirá la profecía. Entonces, bueno, como les puedo repetir, pudiéramos hablar horas y horas de cada puerta, porque la del pescado tiene su sentido. Bueno, todas las puertas tienen un significado. Sin embargo, yo me quiero enfocar en una enseñanza diferente. Yo quiero aprender de la metáfora o el símil de qué es lo que Dios nos dice cuando Él dice que abre y cierra puertas. Por ejemplo, Dios invita a Caín a reflexionar sobre los sentimientos de su corazón una vez de que fue su corazón tocado porque su ofrenda no fue aceptada por Dios. Esta ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Le pido por favor que vaya a Génesis 4, versículo 7.
Me voy a concentrar nada más en el 7. Dice, si bien hicieres, está hablando obviamente Dios a Caín, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, ¿qué dice? El pecado está a la puerta. ¿Qué nos está esperando si no hiciéramos el bien? El pecado, ¿correcto? Pero dice, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras maneras, nosotros podemos ser gobernantes del pecado. Mis hermanos, aquí lo que Dios nos está recomendando es que, aunque el pecado esté a la puerta, nosotros no acudamos al pecado. Y obviamente esto tiene que ver que nosotros tenemos que controlar nuestras emociones, nuestro enojo, nuestras frustraciones cuando esto ocurre. En algunas veces me ha tocado en algunos equipos que yo he visto que juegan deportes, ¿no? Que van contra su máximo rival y en su máximo rival empiezan a fallar y obviamente pierden. Y cuando pierden esto, inmediatamente quieren deshacer el equipo. ¿Por qué? Porque su cabeza está fuera de control. Porque tu corazón está fuera de control. Yo siempre les digo, nunca tomes una decisión ni cuando estás deprimido, ni cuando estás ansioso, ni cuando estás enojado, ni cuando estás celoso. Nunca tomes una decisión. Espera a que tu cabeza esté más tranquila, ora a Dios, pregúntale a Dios qué es lo que Dios quiere enseñarte, si hay algo especial en lo que tendrás que trabajar y especialmente tomar esa decisión posteriormente. Generalmente es bueno retrasar una decisión cuando el color de nuestras emociones está muy alto. Cuando nosotros ya estamos en un tipo de emoción que realmente no podemos controlar, lo mejor es decir, espera un momento, dame un segundo, deja controlarme, deja pensar bien las cosas y especialmente orar a Dios para decirle, Señor, ¿qué caminos tengo, qué opciones tengo para ver dónde voy a caminar? Esto fue lo que le pasó a Caín, que obviamente no pudo controlar sus emociones y al no controlar sus emociones llevó a la muerte a su hermano y no solamente fue la muerte de su hermano, sino que llevó a toda una generación, que es la conocida como la generación de los hijos de los hombres, a un pecado completo y a una trayectoria obviamente de desobediencia completa a Dios. Es decir, la decisión igual que de Adán, igual que la de Caín, trajo una consecuencia de maldición generacional a todos los descendientes de Caín. Así que esto es muy importante que nosotros lo tomemos en nuestro corazón. La puerta del pecado está ahí. La puerta está abierta para el pecado. Usted puede pasar, atravesar esa puerta cuando usted quiera. Y yo creo que durante el día nosotros podemos pasar esa puerta infinidad de veces. Pero debe haber alguna llave, ¿no? Para no pasar por esa puerta. ¿Y cuál es la llave? La obediencia a Dios. Porque si Dios te dice, no te enseñorees del pecado, ¿qué tenemos que hacer? En humildad, retirarnos del pecado. Ahora, no quiere decir que somos perfectos, ¿ok? No vamos a malinterpretar eso. Todos pecamos, todos cometemos cosas erróneas, pero sin embargo, tratamos de evitar el pecado. En el tema que seguimos entonces, teológicamente, las puertas representan nuevas oportunidades que Dios da a los creyentes. La mayoría de las veces usted va a encontrar que siempre nos van a enseñar que la puerta se está abriendo, que una nueva puerta se abre, que hay una nueva oportunidad y obviamente una esperanza de triunfo. Y de hecho, cada vez que nos dicen que hay una puerta abierta es porque tenemos una esperanza de triunfo. Pero también podemos ver que una puerta se abre para tener un escape, ¿verdad? Y eso es para salvar la vida. Entonces, las puertas que nos está hablando aquí Dios, siempre Dios nos va a llevar a una orientación no del mundo, siempre nos va a llevar a un reino celestial, siempre nos va a decir la manera que Él quiere que vivamos y de la manera que nosotros tenemos que vivir para Él. Escuche lo que le voy a decir con mucho cuidado. Nuestra oportunidad y nuestro triunfo no está en esta tierra. Nuestra oportunidad y nuestro triunfo es obedecer y hacer lo que Dios nos dice para agradarle a Él. Entonces las puertas que realmente Dios nos está dando no son oportunidades para que yo triunfe. Son oportunidades para que yo entienda que Dios me quiere en un lugar, que Dios me quiere en una actividad y que específicamente Dios lo que quiere de mí es que yo haga su santa voluntad. ¿Se está entendiendo? Así que la pregunta es, ¿Dios abre y cierra puertas al creyente o le deja ya abiertas muchas puertas al creyente? O no sé si usted quiera pensar que es un buen mensaje de motivación, que nos abra las puertas Dios para que tengamos una buena casa, que eso es lo que yo he escuchado.
tengamos un buen carro, una buena cuenta bancaria, una cantidad de dinero extensiva, una buena salud, etcétera. Que no es malo pedir eso, ¿de acuerdo? Pero Dios no abre la puerta para eso nada más. Porque recordemos que cuando Dios nos abre la puerta en ese sentido, tenemos que tener mucha, pero mucha confianza en que Dios nos va a ayudar a guiar nuestros pasos para no perdernos. Especialmente cuando tenemos que entrar en el lado de la riqueza, porque el lado de la riqueza a veces nos lleva por un lado que es el contrario a lo que Dios quiere de nosotros. O sea, la pregunta entonces es, ¿para qué Dios nos abre las puertas? ¿O para qué nos las deja abiertas? Para que nuestros pasos sean dirigidos ¿a qué? A restaurar la relación con Él, a hacer su voluntad, a ser entrenado en paciencia ante todas las pruebas y conservar la esperanza en Dios. Recuerde esto porque son columnas vertebrales. Tenemos siempre, todos los días, que restaurar nuestra relación con Dios, nuestra comunicación con Dios, nuestra contemplación a Dios. Todos los días tenemos que estar en relación y en la presencia de Dios, todos y cada uno de los días. Y si usted acaba de escuchar, hay una palabra interesante que acabo de decir: conservar su esperanza. Mantener y permanecer en esperanza. Déjenme le doy un ejemplo rápido. David, siendo pastor de ovejas, tuvo la experiencia cuando era joven de ser ungido por Samuel como rey de Israel. Ustedes ya saben la historia. Dios abrió la puerta y le dijo a David: no te preocupes, tú vas a ser el rey de Israel. Pero déjame decirle una cosa interesante. David regresó a cuidar ovejas. No fue en el momento en el que David es ungido que él es inmediatamente llevado a ser rey. En ese momento lo que sí fue que Dios empezó a dirigir los pasos de David para que David empezara a hacer su voluntad. Y podemos recordar algunas cosas rápido, ¿no? David fue entrenado como ovejero, voy a decirlo así, como pastor, matando leones y lobos, y eso sirvió después para enfrentar a Goliat, quitarle la cabeza y matarlo. Es decir, Dios preparó a David con ciertas habilidades para que fuera un guerrero diferente. Escuche, creyente, nosotros somos guerreros diferentes, somos siervos diferentes, somos ciudadanos diferentes, porque no somos ciudadanos de este mundo, no somos sirvientes de este mundo, somos servidores del Rey Altísimo, del Creador de los cielos y la tierra. Tenemos que concentrarnos en quiénes somos. El problema como cristianos a este momento es que hemos perdido la identidad de quiénes somos. Escúchele la palabra de Dios. Nosotros somos amigos, somos siervos, somos amados, somos hijos de Dios. Pero eso no significa que no estamos en la perfección de Dios, sino que necesitamos de la perfección de Dios y de Cristo en nuestro corazón para poder continuar nuestra vida enfrentando este mundo. Por eso Jesús les dijo: no los voy a despedirte que los saques de este mundo, pero sí que los protejas y los cuides. Mis hermanos, cuando estamos en este mundo, Dios nos va a entrenar para que hagamos su voluntad y lo que Él necesita de nosotros. Y déjenme decirle que muchas veces no es lo que yo quiero. Yo les he dicho que en mi historia yo no quería venir a los Estados Unidos. Hace unos días un muchacho que vino de allá de España, él me dice: oye, ¿lograste tú tus objetivos ahora que tú tienes ya tu edad? Y le digo: no los logré. Muchas cosas que quería hacer no las hice, pero hice lo que Dios me dijo y estoy contento con la voluntad de Dios, porque cuando llegué a este país no había gente que fuera realmente atendida si no tenía documentos legales. Era muy difícil. Cuando llegué a este país serví para poder trabajar con gente que tenía grandes necesidades. No hice lo que yo quería, hice lo que Dios quería. Y esto es lo importante, que Dios nos va arrimando y llevando al lugar que tenemos que estar, hacer lo que debemos de hacer. Y obviamente, como lo hizo Jesús, siervos inútiles somos, solo debemos de hacer lo que se nos ha mandado hacer, punto y aparte. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús, ¿verdad?
Porque él mismo dice que no vino a ser servido, sino vino a servir y dar su vida en el rescate de muchos. Entonces aquí es donde llega el gran conocimiento que Dios nos da. O sea, las puertas que Dios nos abre es para caminar hacia donde Él quiere que nosotros estemos caminando. Y si es necesario, va a utilizar su vara para pegarnos en las patas. Y si es necesario, va a usar su cayado para agarrarnos del cuello. Y si es necesario, dice la palabra de Dios, que al que Él ama, disciplina. ¿Y qué dice? Y si necesita, le pega. Y dice la palabra más clara, ¿no? Lo azota. O sea, si es necesario, Dios nos va a azotar. Pero cuando nos azote, la pregunta no es, Señor, ¿qué está pasando? La pregunta es, ¿me estoy desviando? ¿A dónde quieres que yo vaya? Bueno, si usted ve, el entrenamiento de David fue en esa situación. Se demuestra su habilidad pastoral contra Goliat y obviamente vemos que las habilidades eran necesarias para que matara a uno de los más grandes guerreros de los filisteos en ese tiempo. Es más, el más temible, porque ni aun Saúl quiso hacerle frente, que era el más alto de todos los judíos, porque dice la Biblia que su cabeza estaba por arriba su cabeza estaba, sus hombros, no había nadie más grande a sus hombros, su cabeza sobresalía de todos los demás. Así que quiere decir que Saúl era muy, pero muy alto. Así que imagínese usted, así posteriormente David tuvo que tocar el arpa para darle tranquilidad al rey Saúl, tuvo que mantenerse con él, tuvo que aprender con él, tuvo que ser su yerno. Imagínense nomás. Y llegó el momento en que el mismo Saúl quiso matarlo, lo persiguió, no solamente lo persiguió él, lo persiguieron varios más. Y todo esto finalmente sirvió para que un día David llegara a coronarse. Pero David fue obediente hasta el día de su muerte en todos los designios de Dios. No fue perfecto, ¿ok? Fue obediente. Cosa diferente. Si vemos esto, la puerta que le abrió a David fue de mucho sufrimiento, no, fue de mucho aprendizaje. ¿Usted se ha puesto a pensar qué puertas le ha abierto Dios? Si Dios ya ha hablado con usted, ¿a dónde le quiere mandar? ¿Qué es lo que quiere hacer con usted? Y esto es algo muy importante porque Dios es práctico. Dios nos va a dar educación práctica. Nos va a dar pruebas, nos va a dar paciencia, nos va a cubrir necesidades. Porque Dios va a estar con nosotros para que podamos ser fieles en obediencia hasta el final. Muchos de nosotros gritamos, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Y la pregunta es, ¿en realidad quieres hacer su voluntad? Bueno, si quieres hacer su voluntad, empieza a practicar la santidad. En tu forma de vestir, en tu forma de hablar, en tu forma de comunicarte con los demás. De aquí tenemos que aprender entonces que es muy importante tener una comunicación y comunión con Dios para poder identificar sus instrucciones. Le voy a dar un consejo. Nunca escuche a alguien que le quiere desviar de los planes de Dios. Para atrás, hacia el 2013, aproximadamente 2014, yo inicié con un grupo bíblico. Y en el grupo bíblico todo iba muy bien. De hecho, íbamos con 2 años ya de buen aprendizaje. De repente alguien me dijo, no, es que tú no tienes la unción para poder enseñar. Tú no tienes esa capacidad que Dios da al Espíritu Santo, que es el que hace que la palabra se capte. Y yo me la creí. Y dejé de enseñar. Dejé de continuar trabajando las enseñanzas con el grupo. A los años pude entender que si tú eres creyente, el Espíritu Santo vive en ti. Ya tienes la unción. Ya tienes la fuerza. Ya tienes el denuedo. Lo único que necesitas es que Dios lo active. ¿Y lo activa en quién? Haciendo su voluntad. Entonces tuve que pasar como 6, 8 años alejado de la enseñanza. ¿Por qué? Porque ya no vi la comunicación y la comunión con Dios para ir a preguntarle y decirle, Señor, ¿esta es tu voluntad? Y sabe que en la vida práctica diaria nos va a pasar. Hay veces que nosotros vamos a querer hacer algo y va a llegar alguien que te va a decir, ¿sabes qué? Como que yo creo que no lo vas a lograr.
Y no sé por qué tenemos que escuchar. ¿Es diferente un buen consejo a diferente a alguien que te desanima? Nunca escuches a alguien que te desanime de hacer los planes de Dios. Nunca. Nunca. Así que, si me va siguiendo hasta este momento y yo estoy pudiendo explicarle, nos podemos dar cuenta que la Biblia nos enseña con este lenguaje metafórico que debemos de estar alerta cuando Dios abre las puertas, y las que están abiertas debemos de entenderlas para saber si las atravesamos y caminamos con ellas y seguimos la instrucción de Dios. Mis hermanos, cada vez que atravesamos una puerta que Dios abre, vamos a ser procesados. Aquí ya va a cambiar la idea de triunfo que muchas veces nos han predicado. No, cada vez que pases la puerta, como lo hizo David, vas a ser procesado. Y te puedo dar ejemplos rápidos. Por ejemplo, Abraham. Vas a tener la tierra prometida. ¿Murió Abraham? ¿Tuvo la tierra prometida? Literalmente no. Pero toda su descendencia la recibió, tal y cual estaba establecido. Moisés no vio la tierra prometida, no pudo pasar, mas sin embargo espiritualmente después tuvo una reunión con Cristo, con Elías y con 3 de los apóstoles, Juan, Jacob y Pedro. O sea, nosotros no sabemos el tiempo en el que Dios va a trabajar con nosotros. Una vez que empiece, el tiempo es de Dios. Nosotros tenemos que confiar, porque nuestro corazón va a ser transformado. Y obviamente el único corazón que puede ser transformado es el del nuevo hombre y la nueva mujer. Porque ese corazón no tiene que ser de piedra, no tiene que ser duro, tiene que ser de carne. Le voy a preguntar ahora sí, ¿quiere pasar las puertas? Bueno, aunque no queramos, tenemos que pasarlas, porque tenemos que ser procesados y transformados. Y qué bueno que somos procesados y transformados de parte de Dios. Estamos bajo su cuidado y eso tendríamos que decir, aleluya, gloria a Dios, porque Él es el que nos está cuidando.